Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Yamiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En el día de hoy quiero compartir una palabra que viene de parte de Dios, que tiene como título la importancia de congregarse. Debemos congregarnos. ¿Qué es congregarse? Debemos asistir a una iglesia cristiana. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos 10:25. Dice la palabra del Señor: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Amén. La palabra nos dice que no dejemos de congregarnos, de reunirnos. La importancia de asistir a una iglesia cristiana donde se predica el Evangelio es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, como hijos de Dios, una vez que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, debemos buscar un lugar donde podamos aprender y entender más de su palabra, para que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento, para que podamos entender y aprender más del Evangelio, de la palabra, sabiendo que en una iglesia está constituida por un pastor, que es el líder, el que predica los domingos. También tenemos pastores que predican en la semana. Debemos estar en esa congregación, escuchando, aprendiendo lo que el pastor predica y enseña. ¿Por qué es importante congregarse? Porque si nosotros no nos congregamos, nos podemos llegar a enfriar espiritualmente. Esto es como cuando uno tiene una parrilla, un lugar, un parrillero, mejor dicho, donde va a ser un asado y prende el fuego y vemos que junta las brasas para que pueda tener un buen calor en el momento que se vaya a poner la parrilla. ¿Qué pasa con esas brasas cuando están todas juntas? Están todas bien unidas, bien, se ve que hay un calor cuando uno se acerca, pero ¿qué pasa si apartamos una brasa del montón? Esa brasa que está sola, apartada, se empieza a apagar, hasta que queda apagada, y las otras brasas se mantienen prendidas, encendidas. Bueno, esto pasa cuando nosotros nos apartamos de la congregación y nos quedamos en nuestro hogar, en nuestra casa, y ni siquiera leemos la palabra, oramos, los empezamos a apagar. Entonces, es importante congregarse, reunirse con otros hermanos y escuchar la palabra de Dios. También podemos conversar con otros hermanos y bueno, poder estar juntos en el momento. Sabemos que las oraciones, cuando oramos todos, hay poder. Cuando oramos por alguna necesidad, o en la misma congregación, cuando nos reunimos el día domingo y oramos, hay poder de Dios. Desciende un poder muy grande de Dios. Por eso es importante congregarse. Dice en otra traducción, dice en la traducción Dios habla hoy, dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, dice, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. ¿Ven? Sabemos que el día del Señor está cada vez más cerca. El Señor viene por su iglesia.
Por eso es importante congregarse, asistir a una congregación donde se predique el Evangelio de Jesucristo y estar preparados para ese día. Es importante congregarse, dice la palabra, vamos a ir al Evangelio de Mateo 18:20. Dice la palabra del Señor: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ven? Qué importante es congregarse. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En una congregación pueden haber 10, 20, 30 personas, 30 hermanos, pero solamente habiendo 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está ahí en medio de ellos a través de su Espíritu. Por eso es importante congregarse. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos. También es importante en una congregación obedecer a nuestros pastores, líderes, pastores, que son autoridades establecidas por el Señor, por Dios. Todo pastor que está en una congregación, un pastor que ha sido llamado por Dios, tiene el respaldo de Dios y tiene autoridad. Por eso es una autoridad puesta por el Señor. Por eso debemos honrarlos y respetarlos. Yo en la iglesia donde me congrego, tenemos un pastor que es un buen pastor. Yo honro su vida, oro por él todos los días, porque dice la Biblia que también debemos orar por nuestros pastores, para que Dios les dé fuerza, porque sabemos que no es fácil llevar una congregación, una iglesia. Entonces debemos orar por esas autoridades puestas por Dios. Yo oro por mi pastor, que es un pastor que la verdad que es un hombre de Dios, predica los días domingos, en la semana también, da estudios bíblicos. La verdad que honro su vida porque veo que él predica lo que la palabra le muestra cada domingo, cada semana, y veo que es un hombre de Dios. Por eso yo honro su vida y oro por su vida, por su familia. La verdad es un orgullo estar delante de un hombre de Dios que se nota que ama a las ovejas. La verdad es muy bueno cuando uno está en un lugar, en una congregación donde hay un buen pastor. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas, ¿ven? Como quienes han a dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría, ¿ven? Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Debemos obedecer a vuestros pastores, sí, debemos obedecerlos y sujetaos a ellos, dice, ¿ven? Porque ellos velan, ellos oran, ellos están siempre en oración. El buen pastor siempre está orando, pendiente de cada hermano. Por eso es importante orar por ellos, porque es difícil el llamado pastoral para pastorear una congregación, una iglesia, es difícil. El pastor tiene que morir a su vida, a sus cosas y estar pendiente de los hermanos que están en necesidad o están pasando por momentos difíciles. Por eso es importante obedecerlos. Son hombres puestos por Dios, autoridades puestas por Dios. Por eso es importante congregarse, sabiendo que se acerca la venida del Señor y debemos estar preparados, todos unidos. También es importante orar por los hermanos, orar los unos por los otros. Esto agrada a Dios. Así que en este día quería compartir esta palabra
que le dimos como título la importancia de congregarse. Que esta palabra sea de gran bendición para todo aquel que la va a recibir. Somos de la Iglesia Virtual, Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si te gustó esta palabra, dale me gusta, suscríbete al canal, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.